Siempre el Señor debe ser nuestro refugio. Eso habla de confianza y de una seguridad que solamente Él nos puede dar. En estos tiempos hay diferentes formas en las que el ser humano busca sentirse más seguro, ¿sí? Entonces, paga seguros, pone alarmas, coloca rejas, pero nada de eso asegura que no vaya a pasar algún inconveniente, ¿no es cierto? Pero cuando nuestra vida está segura en el Señor, tenemos la confianza que está en sus manos y esperamos en Él, nos refugiamos en Él, es esa seguridad es la que nunca falla. Amén. Es la que nunca falla. Porque tiene el Señor el poder para obrar y llegar a donde nadie más que Él puede llegar. Amén. Así que agradecemos al Señor por esta tarde tan preciosa en la que vamos a celebrar la Cena del Señor. Y en esta tarde, antes de participar de la Cena del Señor, vamos a meditar en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, ahí en el Nuevo Testamento. Invito a que abra su Biblia. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. ¿Lo tiene? Muy bien, entonces leemos en el nombre de Jesús y dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Te invito a que oremos. Señor, en esta tarde estamos agradecidos a Ti porque reconocemos que hay una libertad y una posibilidad que otros hermanos no tienen, Señor. Y gracias porque hemos podido aprovecharla, hemos podido disfrutarla, Señor. Recuerdo hace pocos años atrás, cuando nos alcanzó este tiempo de pandemia, muchos de Tus hijos, Señor, reconocían la necesidad, el anhelo de estar reunidos en Tu nombre y no lo podíamos hacer. Porque tenemos la tendencia de valorar las cosas cuando las perdemos muchas veces, Señor. Pero no queremos que esto ocurra, Señor, en nuestras vidas. Queremos siempre, Señor, aprovechar al máximo los tiempos y dedicar siempre ese tiempo en el que nos permite reunirnos como cuerpo para adorarte, Señor. Porque sabemos que cuando lo hacemos, Tú estás ahí en medio, Señor, obrando de una manera tan particular, Señor, y trayendo aliento y fortaleza, Señor. En este día, desde que iniciamos, Tú has estado hablando acerca de el llevar toda tristeza, todo dolor, todo pesar, Señor, y cambiarlo por alegría, por gozo. Es imposible desde el punto de vista humano mientras no cambie las circunstancias, pero es posible desde el punto de vista Tuyo, Señor, y de los creyentes, porque, Señor, nuestro gozo no depende de las circunstancias, depende de la persona de Tu Hijo Jesucristo que habita en nuestros corazones. Y por eso podemos mantenerlo, Señor, y podemos permanecer en ese gozo, en esa alegría, Señor, que no es temporal, sino que es permanente, que no depende de las circunstancias, sino que aún cuando Tú decías en el sermón, bienaventurados aquellos que sufren, bienaventurados los que lloran, felices, estás diciendo, Señor, porque en Tu reino, Señor, ese es el parámetro, el tenerte en nuestros corazones, el saber que Tú eres nuestro Rey, de que Tú eres nuestro refugio, de que Tú eres nuestro proveedor, de que Tú eres, Señor, nuestro Padre. Es suficiente, Señor, para sentir siempre la seguridad en que no vamos a jamás estar solos, sino que Tu compañía, Tu consuelo, Tu fortaleza estarán siempre de nuestro lado, Señor. En esta hora Te damos gracias porque hemos podido también leer la palabra. Te rogamos, Señor, que seas guiándonos a través de ella.
tu palabra nos enseña que vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, Señor. No solamente al oír tu palabra, al escudriñarla, sino al compartir en el cuerpo, Señor. Y queremos, Señor, cada día reflejar a Cristo. Y por eso, Señor, tú parte de ese tratamiento, de ese trato, ese proceso sobre nuestra vida lo realizas a través de la palabra, Señor. Te ruego que a través de ella tú seas hablando, que tu Espíritu Santo pueda confirmarla, afirmarla y traer luz a cada corazón para que no sea una palabra traída o un sermón dado por el hombre, sino que sea, Señor, tu Espíritu Santo obrando en cada uno de los corazones que han de escucharla. También, Señor, oramos como siempre por la vida de los niños que estarán recibiendo la palabra, el mensaje, el consejo, Señor, de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, que sea tu presencia manifiesta en cada una de esas aulas, Señor, y que tu palabra pueda llegar a sus corazones y transmitir esa vida que proviene de ti. Gracias, Señor. Encomendamos, Señor, todo lo que resta, Señor, de esta reunión en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, empezamos cantando en esta tarde que el Señor nos ha hecho libres, ¿sí? Y de esto va a hablarnos el Señor. ¿Cuánto creen que el Señor nos ha hecho libres? ¿Oh? ¿Libre de qué? Acá está, libre de qué nos ha hecho. Pero el concepto de libertad hace referencia a esa posibilidad que tiene cada persona, cada ser humano de actuar o de decidir sin que nadie intervenga, nadie esté obstaculizando ese actuar o esa decisión, ¿sí? Ese es el concepto mayormente de libertad, aunque en estas últimas temporadas o parte de la historia de la humanidad, como que esta libertad va tendiendo a una anarquía, ¿sí? La ausencia de ley. O sea que el concepto mayormente que por ahí mucha gente tiene es que libertad es hacer lo que yo quiero, ¿sí? Es hacer lo que yo quiero, y por supuesto eso tiene un enfoque en el corto plazo. Bueno, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer sin medir consecuencias, sin medir efectos que puede traer, como toda decisión trae en la vida. Sin embargo, hermanos, en la palabra de Dios encontramos que Jesús, hermanos, trajo verdadera libertad. Y no una libertad temporal, una libertad de un momento, es una libertad que aplica a nuestra eternidad, ¿sí? Que habla de toda una vida de poder disfrutar de esa libertad. Entonces, ¿de qué se trata esa libertad? De poderle decir no al pecado, porque Cristo nos hizo libre de la esclavitud del pecado, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en una forma un poco más detallada a través de estos versículos y de algún otro más. Pero hoy aquel que ha creído en Jesucristo, aquel que ha tenido un nuevo nacimiento, que ha sido hecho una nueva criatura, hoy puede decirle no al pecado, hoy puede decirle no a ofenderle a Dios, ¿sí? Cuando venimos de nacimiento con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa que nos impide esto. Es muchas veces cuando no habíamos tenido un encuentro con el Señor, es muy probable que quisiéramos hacer algo bueno, o que supiéramos que algo era bueno y no lo podíamos hacer, y con nuestras fuerzas llegamos hasta cierto punto, pero más de eso no podíamos, porque nuestra propia naturaleza, la esencia de nuestra vida, nos llevaba a pecar, a fallarle a Dios, o a ni siquiera tenerlo en cuenta. Pero a partir de que Cristo vino a nuestras vidas, a partir de que tuvimos un encuentro con Él, esto cambió. Y hoy usted y yo le podemos decir no al pecado, ¿sí? Ya no somos esclavos del pecado. Y esto hace que tengamos un estilo, una forma de vida diferente por los méritos de Jesucristo. Y esto es
lo que en estos versículos podemos leer. Dice el versículo 14: así que por cuanto los hijos, hermanos, se refiere a los hijos de Dios, aquellos que han creído y han recibido a Cristo en sus corazones, ¿sí? Que han tenido un encuentro personal con Cristo. Pero dice, por cuanto los hijos, los creyentes, participaron de carne y de sangre, es decir, está hablando de la naturaleza humana, está hablando de que somos los hijos de Dios, somos seres humanos. Dice ahí, Él también. ¿Cómo es posible que esa victoria o esa libertad de la que vamos a hablar en esta tarde haya sido posible para los hijos de Dios? Bueno, dice aquí que Él, se refiere a Cristo, participó de lo mismo. Habla de cuando Cristo se hizo carne, Él se hizo hombre, la encarnación de Cristo, ese término, no es bíblico, pero habla la palabra de que el verbo se hizo carne, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús vino y se puso en nuestros zapatos, caminó con nosotros, estuvo entendiendo nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿sí? Nuestras virtudes y nuestras miserias. Todo eso Él lo vivió. Y por eso es que Él nos puede entender, ¿sí? Cuando leía recién parte del Salmo 30, Estela, podemos ver que el salmista había entendido algo que hoy nosotros tenemos más luz, de saber que Él nos conoce, que Él conoce nuestras circunstancias, que Él conoce de nuestras tristezas, de nuestros temores y demás. Pero no los conoce simplemente porque Él sea omnisciente y conozca todas las cosas, sino porque Él estuvo en nuestro lugar, Él estuvo aquí, Él caminó entre la gente y sabe cómo funcionamos, sabe lo que nos afecta, cómo nos afecta, porque Él tomó esa naturaleza humana también. Y dice allí, y bueno, ¿cómo sigue esto? Porque hablamos de una libertad. ¿Cómo es posible esa libertad? Dice allí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ya cuando hablamos de la muerte, ¿no? Entramos en un terreno medio complejo para el ser humano en general, porque primeramente dice ahí para destruir. El original es catargeo, no significa aniquilar o hacer desaparecer. El diablo, Satanás, no ha desaparecido de este mundo, pero sí significa que le ha quitado, lo ha inutilizado, le ha quitado el poder, la autoridad sobre los hijos de Dios. Entonces, de eso se trata. Como aquellos que hemos creído en Cristo, le hemos recibido en nuestro corazón y sabemos que Él participó de caminar en nuestra naturaleza, de andar y vivir nuestras experiencias. Él tuvo poder para destruir, porque sabemos que Él tuvo una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó. Entonces esto, hermanos, dice, eso logró que Él destruyera por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cuando el hombre cayó ahí en Génesis 3, en el Edén, parecía que el diablo había tenido victoria, ¿sí? Ahora yo tengo legalidad sobre toda la humanidad y yo lo voy a molestar. Cada segundo, cada instante de sus vidas los voy a tener en servidumbre por el temor a la muerte. Y el aguijón de la muerte, dice la palabra, es el pecado, ¿sí? Y cuando Cristo murió en la cruz, también debe haber cantado victoria. Acá se terminó. Si este era el enviado, el Hijo de Dios, el que iba a traer libertad,
lo eliminamos. Sin embargo, hermano, al tercer día el Padre lo levantó de la tumba. Y ya la muerte, su muerte, por su resurrección, ya fue vencida. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿A qué se refiere la muerte? La muerte entró por el pecado. ¿Sí o no? Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Cuando Dios le dio una orden a Adán en el Edén, le dio una orden porque tenía que entender que si bien él estaba en la autoridad sobre todo lo creado, por sobre él estaba la autoridad de Dios. Y esa autoridad siempre se manifiesta cuando hay una regla que cumplir. No era tan difícil de cumplir. Sin embargo, el hombre fue tentado y el hombre cayó en pecado, y a partir de ahí esa muerte se cumplió. Instantáneamente no murió físicamente, entró la muerte física, porque a partir de ahí el hombre empezó a envejecer y a perder vida a lo largo del tiempo. La muerte física, que es la separación del alma del cuerpo. Pero lo que sí ocurrió instantáneamente fue la muerte espiritual, la separación del hombre con Dios, ¿sí? Inmediatamente después de que el hombre pecó, tuvo temor, se escondió, tuvo vergüenza, Dios le salió al encuentro, le preguntó dónde estaba escondido. ¿Por qué? Porque entró ese temor, entró esa incomodidad, entró esa situación de desconexión con el autor de la vida, con el Creador. Y por eso, a partir de ahí, todos los que han nacido, los que hemos nacido con esa naturaleza caída, con esa tendencia a estar separados de Dios. Sin embargo, dice aquí que por medio de su muerte, Él dejó inoperante sobre la vida de sus hijos a aquel que tenía el imperio. Imperio se refiere la palabra es Kratos, y se refiere a poder y dominio, el que tenía el poder y dominio sobre la muerte, porque el diablo legalmente recibió esa autoridad para dominar, con el temor de morir. Tenés que vivir la vida porque la vida se pasa rápido, vas a morir, tenés que disfrutar esto, disfrutar aquello. Es la forma de buscar hacer caer al ser humano, tentarle, y la actitud del diablo siempre ha sido tentar y luego culpar. Entonces esa culpa está siempre en el corazón. Hay muchas personas que dicen: yo no le tengo miedo a la muerte, yo no tengo ningún problema, no me arrepiento de nada de lo que he vivido y de lo que he hecho. Eso hasta que llega el momento de que estamos cerca de partir. He conocido a muchas personas que han pensado así, pero cuando han estado cerca de la muerte, ahí han sentido el peso, el temor de saber que no están en condiciones de presentarse ante ante quien van a tener que dar cuentas. ¿Amén? Entonces, ese imperio, ese poder, esa autoridad sobre la muerte lo tenía el diablo, pero Cristo se lo quitó. ¿Por qué? Porque resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque Él no murió en pecado, murió cargando nuestros pecados, pero Él no pecó jamás. Él ocupó nuestro lugar. Entonces sigue diciendo, versículo 15: y librar de esta manera a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo es? ¿Cuál es la forma en la que el diablo, según esta enseñanza, ha tenido atada, limitada, bajo servidumbre a la humanidad? Y justamente por el temor a la muerte, a lo desconocido, a lo que no puedo controlar, a lo que no conozco, a lo que no sé. Entonces mejor es negarlo, no pasa nada, me moriré y seré luego
abono para la tierra, no sé, hay tantos pensamientos, ¿no? Eso el cuerpo, es posible que sí, pero el alma tendrá que dar cuentas al Creador. Una de ellas va a ser los creyentes para recibir los galardones, ¿sí? El premio, según como hayamos caminado. Y hay otros que van a hacerlo para condenación eterna, lo dice la palabra de Dios. No hay términos medios, ¿sí? No hay purgatorio, no hay nada de eso. Entonces habla aquí de librar. El diablo sigue manteniendo a la gente en la esclavitud a causa del temor de la muerte. Pero, ¿cómo lo hizo? Hay una... que lo vemos, lo podemos ver hasta ahora, siempre lo habíamos visto en películas, ahora lo podemos ver en las cámaras que hay en las casas cuando hay algún, o en los negocios, cuando hay algún atraco, algún robo. ¿Ven cuando viene una persona a atacar a otra con un arma y la persona atacada se defiende y hace alguna... de alguna forma se desliga del atacante y toma el arma y con esa misma arma lo vence? Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Entonces, ¿de qué nos liberó el Señor? De la esclavitud del pecado. Amén. De la esclavitud del pecado. Y por ende el temor, porque ¿por qué viene el temor a la muerte? Y por el pecado. La Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? Es lo que, y no está bien. El ser humano sabe, aunque diga que no, que está bien, que es una buena persona, lo que sea, sabe en su fuero íntimo que no está en condiciones de entrar a la presencia de Dios, de dar razones al Creador, a menos que haya nacido de nuevo y que haya tenido un encuentro con Cristo. Entonces, hermanos, por eso 1 Corintios 15:55, el apóstol Pablo toma unas palabras como, no desafiantes, pero sí afirmando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El creyente ya tiene esa victoria, esa libertad. Amén. Esa es la libertad verdadera. El poder del pecado, de la condenación, del temor a la muerte. ¿O hay alguien que le tenga temor a la muerte? No es que, hermano, digamos, me quiero morir. No es que alguien que tengamos que tener el deseo de morir, pero aquel que está en Cristo, hermano, sabe lo que el Señor ha hecho en su vida, sabe el fruto que está llevando, sabe la vida que está llevando adelante, una vida de libertad, y sabe si tiene que partir, a dónde va a ir. ¿Amén? Si no tiene seguridad es porque hay algo que no está funcionando bien en su corazón. Entonces, la buena noticia, hermano, del Evangelio es que Jesús no vino solamente a perdonar los pecados, sino que también vino a traernos libertad del pecado. Nos perdonó, pero nos hizo libres. Que si nos hubieran perdonado solamente y después volvíamos a pecar y sin la posibilidad de rechazar el pecado, y estaríamos en una situación parecida a la anterior, pero no, Él nos hizo libres. Eso es lo que se refiere acá, porque Jesucristo, hermanos, nos vino a libertar, a librar, para que ya no estemos sujetos a servidumbre, ¿sí? Que no seamos esclavos del pecado, sino que tengamos victoria sobre él. Amén. Entonces, esta es la libertad verdadera. Cristo murió, hermanos, para... Hay varias como contradicciones o contrastes en la palabra del Señor, ¿no? Cristo murió para darnos
Vida. Es raro, ¿cómo va a morir alguien para darme vida? ¿Sí? Y esa vida consiste en morir a mi yo para vivir la vida de Cristo en mí. ¿Sí o no? Es decir, dejo de ser esclavo del pecado y paso a ser esclavo ¿de quién? De Cristo. Pero Cristo, hermano, no es un tirano, no es alguien que me ama y que me capacita y que está cada día ayudándome a caminar una vida plena en Él. ¿Amén? Entonces, una de las cosas que nunca debemos olvidar, ¿por qué tocamos estos temas cuando estamos en la Santa Cena? Porque recordamos y tenemos que tener presente qué significa la muerte del Señor anunciado cada vez que participamos de la Cena del Señor. Bueno, libertad. Porque el pecado nos quita libertad. ¿Sí? El pecado nos quita libertad. Como les decía, ¿cómo actúa el enemigo? Nos tienta, después de que nos tienta, aún siendo creyente, nos tienta. Lo tentó a Jesús, también nos va a tentar a nosotros. Entonces, va a venir, nos tienta. Si caemos, si no nos sometemos a Dios y le resistimos y nos hace caer, luego de hacernos caer, primero nos hace el marketing, vas a pasarla bien, este momento va a ser glorioso, no te va a olvidar nunca, te tenés que darte gustazo, etcétera, etcétera, hace todo el marketing y después que caemos, viene con la culpa. ¿Y ahora? Y con la culpa viene el temor, y con ese temor viene la esclavitud. Y eso me lleva a irme muriendo espiritualmente, a irme desconectando del Señor. Ejemplo, la mentira. Imagínense, si para lograr algo yo miento, bueno, pero es una pequeña mentira, es pequeña y es para un bien, ¿sí? Y por ahí lo justificamos y todo. Pero resulta que después, para sostener esa pequeña mentira, necesito decir otra. Y después, otra. Y entonces empieza el temor. ¿Y si me descubren? ¿Y si lo saben? Pero de todas maneras Dios lo sabe. Y todo eso, hermano, es la servidumbre. Esa esclavitud de la que habla. Ya no estás libre. Las adicciones, muchas personas recurren o al alcohol o a las drogas o al juego compulsivo, a la inmoralidad sexual para escapar, no sé, del dolor, del vacío, del rechazo, lo que sea. Pero después entra en un nivel de esclavitud, de decadencia, en una rueda de la cual no puede salir. ¿Y qué hace Cristo? Cristo nos perdona, ¿sí? Si nos arrepentimos y confesamos, Él nos perdona. Y en lugar de culparnos, nos reconcilia con el Señor. Y en lugar de traer temor, trae paz a nuestro corazón, y en lugar de llevarnos a la esclavitud nos hace verdaderamente libres, y en lugar de llevarnos a un pensamiento de muerte nos trae pensamiento de vida. Es así, eso es lo que ocurre. Entonces, hermanos, que esto que hablan estos versículos nos tienen que llevar a reflexionar cómo estoy viviendo en libertad. Estoy viviendo en libertad. Vivir en libertad no se trata de ser perfecto, porque estamos todos camino a una perfección en Cristo. Pero sí, hermanos, ir de victoria en victoria, triunfo en triunfo, sobre toda tentación, sobre todo deseo de la carne, sobre todo pensamiento que desagrada al Señor, poder mantenernos en libertad. En todo aquello que sabemos que es bueno y no lo hacemos, nos es pecado, dice la palabra. Entonces, hermanos,
Cristo vino a hacernos libres del pecado. Le podemos decir no, podemos rechazar, podemos decir no, elijo hacer la voluntad del Padre, elijo, decido agradar al Señor, decido, no importa si me señalan, si se burlan de mí, pero no voy a ceder, voy a hacer la voluntad del Señor. Amén. Esa posibilidad la tenemos en Cristo. Y esa es la verdadera libertad. Amén. No es hacer lo que yo quiero, es hacer lo correcto para la gloria de Dios. Porque hacer lo que nosotros queremos, hermano, nos llevó a la situación que está la humanidad. Leí acerca de algo que ocurrió en Estados Unidos cuando esa nación se empieza a fundar. Estaba profundamente arraigada en la economía, en la sociedad, en la época colonial, ¿no? Estaba arraigada en la esclavitud. Lo vemos en las películas, especialmente en la parte sur de Estados Unidos, los estados que están al sur de este país, de esta nación, donde había muchos esclavos negros que estaban en las plantaciones de tabaco o de algodón u otras plantaciones, estaban ahí viviendo mal, maltratados, sin libertad, por solamente su color, por haber sido traído y vendido. Tristísimo, ¿no? Algo que todavía no ha sido abolido por parte de las leyes, pero en lo práctico muchas veces sigue habiendo una marcada grieta, así como hablamos aquí. Pero dice que en 1865 se abolió la esclavitud. Una ley, ¿sí?, donde se declaró que ya se terminan los esclavos en nuestra nación, en esa nación. Pero como muchos no se enteraron, hermano, al otro día siguieron, y por meses, por años, siguieron trabajando como esclavos, porque no se enteraron. Amén. Entonces, Dios nos recuerda a través de su palabra que usted y yo hemos sido hechos libres. Amén. No hay lugar para la culpa, no hay lugar para el temor, para aquel que ha sido hecho libre por los méritos de Jesucristo. No es que por nuestros méritos, por lo que Él hizo por nosotros, por haber confiado en que Él ocupó nuestro lugar, que Él cargó con nuestros pecados, aquellos que cometimos antes de conocerle y aquellos que cometemos de tanto en tanto después de haberle conocido, si nos arrepentimos y los confesamos, Él los perdona. Amén. Su sangre tiene poder para limpiarlo. Esa es la buena noticia. Buena noticia que también tenemos que compartir con aquellos que todavía no la conocen. Amén. Amén. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Estad pues firmes en la libertad con que ¿quién nos hizo libre? Cristo nos hizo libre. Amén. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? El pecado. ¿Y por qué dice que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres? ¿Podemos pecar o no podemos pecar? Y sí. Pero usted y yo debemos mantenernos firmes. No fue una ley de 1865, fue el acta de los decretos que nos era contraria. Fue clavada ahí en la cruz. Dice la palabra. El edicto que dice, aquel que cree en Jesucristo es hecho libre para la gloria del Señor. Amén. Y leemos dos últimos versículos, Juan 8, 31 y 32. El 32 lo conocemos de memoria, ¿no? Pero leemos el 31 también. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Y ahí viene este poderoso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿conocemos la verdad? ¿Sí o no? Cristo es la verdad, su palabra es verdad. Y hoy la hemos recordado. Hemos sido hechos libres y podemos mantenernos firmes en esa libertad con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, debemos permanecer en la palabra para ser discípulos de Cristo. ¿Qué es permanecer en la palabra, hermano? ¿Pasarse todo el día leyendo la Biblia? ¿Qué es permanecer? Es vivir la palabra, incorporarla a nuestra vida, aplicarla. Lo poco o lo mucho que conozcamos, vivirla. Esa es. Y cuando, a medida que vemos que esa verdad de su palabra va trayéndolo a nuestros corazones, nos mantenemos en libertad. Amén. De todo aquello que a veces nos ata, de cuestiones del pasado, de cuestiones de nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras limitaciones, hermano. El discípulo permanece en la verdad y esa verdad trae una libertad. Entonces, no solamente el pecado nos esclaviza, sino la ignorancia, el no conocer la verdad, hace que nos mantengamos, en lugar de su palabra, nos mantengamos a veces en una actitud de pecado, pecaminosa, o que nos separa, nos rompe esa comunión con el Señor. Entonces, hermano, Dios nos ha dado la palabra. ¿Cuántos tienen Biblia? Hay que leerla, hay que escudriñarla y hay que aplicarla para mantenernos en esa libertad en Cristo. Amén. Entonces la cruz, hermano, no solamente nos abrió las puertas del cielo, también rompió las cadenas para que podamos vivir bien aquí en la tierra, no bajo servidumbre, sino bajo el señorío de Cristo y teniendo esa vida abundante que Él compró a precio de sangre. Amén. Así que si hay alguno de los que estén aquí en algún ámbito de su corazón se siente con atadura, con hábitos, con actitudes, con pensamientos, con un vocabulario que no honra a Dios y que es como un aguijón, porque estoy seguro que hay una vocecita que permanentemente le está tiqui 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 tiqui, estás mal, te va al infierno, te va a pasar esto, sos un hipócrita, sos esto, aquello, hermano, rechácela, silénciela en el nombre de Jesús, pero arrepiéntase y pídele ayuda al Señor. Si necesita, Señor, quiero vencer este hábito, quiero vencer estos pensamientos, quiero vencer estas emociones, quiero vencer este vocabulario, quiero vencer este carácter porque quiero agradarte a ti, quiero parecerme más a Cristo y sé que lo puedo hacer porque he sido hecho libre. Puedo tomar la decisión de querer vivir una vida que te honre, puedo tomar la decisión de caminar en santidad porque Cristo, con su muerte y su resurrección, me hizo libre. Amén. Así que, iglesia, vamos a orar ahora, vamos a tomar unos minutos, luego vamos a participar de la cena del Señor, pero hacerlo en libertad con la que Cristo nos hizo libres. Si hay algo que nos separa del Señor, es el pecado. No son la distancia, no son nuestras capacidades, no son nuestro fracaso. Lo que nos separa o lo que rompe la comunión con Él es el pecado. Pero en Él, hermanos, encontramos el perdón y la gracia suficiente para que si nos arrepentimos y confesamos, inmediatamente somos perdonados. Volvemos a caminar en libertad y en esa libertad poder honrar al Señor participando de esta cena. Amén. Invito que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la maravillosa obra, Señor, que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Un plan eterno, algo que estaba en tu corazón, oh Padre, y que realmente nos dio una oportunidad. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres.
Lo cantábamos de un principio. Pero realmente, Señor, hay ocasiones en las que aún tus hijos no disfrutan de esa libertad. Señor, porque están permanentemente luchando con un pecado, con algo que no deben hacer, pero también con cuestiones que saben o que sabemos que debemos hacer y no las hacemos, Señor. Tu palabra nos dice que saben hacer lo bueno y no lo hacen, es pecado. ¿Cuántas veces omitimos, Señor, en nuestras vidas hacer lo que a ti te agrada? Pero, Señor, eso no es libertad. El enemigo nos hace creer que eso es libertad. Yo hago lo que quiero. No, Señor, tú nos has dado la libertad para hacer lo que es correcto. Y lo que es correcto siempre va a ser grato para ti, Señor. Por eso nos presentamos ante ti en esta hora, Señor, en esta tarde. Porque queremos celebrar esta cena, Señor, y hacerlo en libertad. Tú nos confrontas una vez más con la condición de nuestros corazones. No lo haces para juzgarnos, para incomodarnos, para señalarnos, para condenarnos. Lo haces, Señor, para mantenernos en esa libertad, Señor, en la que tú quieres que estemos firmes, Señor. Y no volver a estar sujetos al yugo de esclavitud. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a ti, Señor. Y queremos con arrepentimiento y confesión, Señor, ser libres de esos temores que provienen, Señor, de no estar caminando como a ti te agrada, Señor. No es que me tenga que agradar a mí o que tenga que agradar a los hermanos o al pastor o a alguien. Tenemos que agradar a ti, Señor. Y cuando no te estamos agradando es porque no estamos siendo libres, Señor. Esa libertad, la que tú tuviste por nosotros en la cruz, que fue costosa. Por eso cuando en esta tarde celebremos esta cena, Señor, recordando, anunciando tu muerte, esa buena noticia, porque a través de ella tú desarmaste a las tinieblas y los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, Señor, Colosenses 2:15. Has dejado inoperante, Señor, la posibilidad, le has quitado legalidad al enemigo sobre nuestras vidas. No puede hacernos nada, Señor. Pero cuando pecamos, Señor, una vez más, comienza a tratar de hacernos retroceder, hacernos caer, a perder lo que recibimos de ti, a no disfrutar de la vida abundante, a mantenernos con temor, a mantenernos con ese pensamiento de culpa y de inestabilidad, que a veces tratamos de cubrir con actividades, cubrir con distracciones, Señor, y por eso vemos un mundo que está permanentemente ocupado. Si no está trabajando, está en un gimnasio; si no está en un gimnasio, está viajando; si no está viajando, está haciendo un hobby, está haciendo algo, Señor, porque no muchas veces soporta, Señor, ese peso, esa carga, ese temor de lo que viene, viviendo el hoy sin pensar en el futuro, sin pensar en la eternidad. Pero, Señor, tú nos has traído luz, tú nos has traído luz, y no queremos vivir de esta manera, Señor. Queremos caminar en libertad, Señor. Tú ya has abolido esa esclavitud en la cruz. Por eso, Señor, en esta hora, en esa libertad queremos mantenernos, Señor, estar firmes y no ceder, no caer otra vez en el yugo de esclavitud, porque tenemos un adversario que siempre intentará hacernos creer que podemos errar al blanco, que podemos fallarte, que podemos pecar contra ti y no va a pasarnos nada, Señor. Es un mentiroso, es un engañador. Pero hoy, Señor, hemos decidido y tomamos, Señor, la decisión en libertad de decirle no
y decirte sí a ti, Señor. Y de ser agradecido. Gracias, Señor, por la libertad con la que nos has hecho libre. Gracias, Señor. Y si hay alguien que ha estado en atadura, si hay alguien que ha vivido, ya sea por el pecado recurrente, por un pecado del pasado, por una raíz de amargura, por el rencor, por la falta de perdón, por el fracaso, por la baja autoestima, por el rechazo, por lo que fuera, Señor, que no disfruta de esa libertad, en el nombre de Jesús, Señor, sea libre, Señor, en esta hora. Porque cuando conocemos la verdad, dice tu palabra, que hay libertad en nuestros corazones. Y tú, Señor, nos has recordado esta verdad, de que en ti somos libres, Señor. Y si hay algo que mancha nuestro corazón, que mancha nuestra vida, Señor, renunciamos, confesamos, nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Y tú traes, Señor, sanidad y libertad completa en nuestras vidas, Señor. Esa comunión que temporalmente estaba cortada, Señor, vuelve a ser esa vida plena, Señor, esa conexión plena con aquel que nos ama, con aquel que ha dado todo por nosotros, Señor. En esta hora determinamos, Señor, si hay alguien que le quiera decir, Señor, yo determino mantenerme firme en la libertad con la que tú me hiciste libre. No voy a volver al yugo de esclavitud, no voy a ceder, no voy a volverme atrás, no voy a, por más que me convenga a los ojos de la sociedad, por más que me convenga a los ojos de mis amistades, por más que me haga perder fama o prestigio, lo que sea, Señor, voy a agradarte a ti, quiero agradarte a ti, Señor, y no voy a ceder a ninguna de aquellas propuestas que el mundo, que el adversario me traiga, a fin de vivir una libertad ficticia, Señor, de hacer lo que yo quiero. Queremos decirte en esta hora, queremos hacer lo que tú quieres, Señor. Queremos hacer lo que tú quieres, porque lo que tú quieres para nuestras vidas es lo mejor, es lo mejor. Porque tú eres sabio, tus pensamientos y tus caminos son mucho más elevados, mucho mejores que los nuestros, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, agradecidos, Señor, y nos arrepentimos de muchas veces haber permanecido mucho tiempo en esclavitud, lo que nos ha hecho retroceder, lo que nos ha hecho perder bendiciones, lo que nos ha hecho perder sensibilidad. Más abajo el autor de Hebreo dice, no os endurezcáis por el pecado. Porque el pecado endurece nuestros corazones, Señor. Deja de ser moldeable por el alfarero, Señor. Por eso en esta hora aquí estamos, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Y con gratitud, una vez más decirte, Señor, gracias por haber traído libertad. Es probable que ninguno, Señor, de nosotros haya tenido la experiencia, Señor, de la esclavitud, como tanta gente en la historia y aún en el presente lo está viviendo, Señor. Pero sí todos éramos esclavos del pecado, lo dice tu palabra, Señor. Y tú has traído libertad a nuestras vidas. Y esa es la libertad verdadera. Porque cuando estamos, Señor, en comunión contigo, todo lo demás se acomoda, todo lo demás se encamina, Señor. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor, y te rogamos que a través de esta celebración, Señor, pueda haber una celebración victoriosa, Señor, en cada vida, en cada corazón. Si hay alguno de tus hijos que ha estado luchando con un pecado, con un mal hábito, con malos pensamientos, en el nombre de Jesús, Señor, haya podido ser libre, haya recibido la palabra, la haya aplicado en el corazón, Señor.
y que en esa libertad pueda, Señor, adorarte a través de este tiempo, Señor.